El naturalismo en Chile. El naturalismo originalmente es una corriente literaria europea, cuyos fundamentos fueron desarrollados por Émile Zola, escritor francés. Para el naturalismo, el escritor es como un médico que observa los problemas de la sociedad, establece un diagnóstico y muestra el remedio. Por ello, la literatura naturalista es una literatura que se aboca a mostrar los problemas y miserias de las sociedades humanas. Así, los narradores del naturalismo pretenden ser objetivos y a medida que van desarrollando la narración también van estableciendo hipótesis sobre los personajes, su comportamiento y su destino. Hipótesis que al final de la historia la mayoría de las veces se ve corroborada. Por otro lado, el naturalismo está fuertemente influido por el positivismo. ¿Qué es el positivismo? El positivismo es una ideología filosófica que surge a mediados del siglo XIX a partir del exitoso desarrollo de las ciencias naturales. Para el positivismo, las ciencias de la naturaleza, en especial la física, deben ser el modelo para toda teoría, sea esta una teoría filosófica, sociológica, psicológica, económica, política o etc. Por ello, y debido a la influencia de las ideas de la biología de la época, pensemos el desarrollo del pensamiento de Darwin, etc., el naturalismo piensa que la herencia determina el destino social de las personas, que la herencia genética, digámoslo así, determina el destino social de las personas. ¿Esto cómo es? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que el hijo de un delincuente está condenado a ser también un delincuente. Por ello, se dice que el naturalismo tiene una visión determinista de los seres humanos. Ahora, en Chile. Específicamente en Chile, el naturalismo ejerció su influencia durante 3 generaciones. Un periodo largo. No significa que siempre haya sido igual de fuerte la influencia, claro, como vamos a ver. Empieza a ser influido por Solá en autores como Vicente Grés o Luis Orrego Luco durante las últimas décadas del siglo XIX. Esta influencia se puede explicar por 2 factores. En primer lugar, el rol importante que tenía Francia para las élites de la cultura chilena. Por otro lado, el naturalismo chileno se explica porque había una necesidad de dar cuenta de la realidad nacional en términos sociales. En ese sentido, el naturalismo chileno se aboca tanto a mostrar las problemáticas sociales y morales de las clases favorecidas, como ocurre en la obra Casa de Campo de Luis Orrego Luco, o las condiciones miserables en las que viven los trabajadores agrarios y mineros, como ocurre en Subterra y Subsole de Baldomero Lillo. La influencia del naturalismo caló hondo para el posterior desarrollo del criollismo, que es una tendencia que vendrá posteriormente durante el siglo XX. Pero el criollismo se desprende de la ideología positivista, cada vez más es menos cientificista que el naturalismo, porque intenta buscar una expresión que sea auténtica para la realidad chilena y latinoamericana. Veamos aquí un fragmento de obra naturalista chilena del escritor Luis Orrego Luco y la novela Casa Grande. Esto es solo un fragmento. Javier Aguirre se había detenido, perplejo, en el crucero de la calle Estado con la plaza. Los jirones de neblina, menos densos en aquella parte, se rasgaban, permitiendo contemplar en la penumbra de los focos eléctricos las torres de San Agustín y las aceras ensanchadas de la calle, por las cuales quebraba sus rayos la luz, más allá de los faroles pajizos de un bar y la luz roja de la botica de turno. Un coche pasaba lentamente como pidiendo pasajeros. El joven hizo gesto para llamarle, mas, cambiando súbitamente de idea, le dejó pasar. Experimentaba sensación nerviosa de impaciencia. Acababa de acudir a casa del doctor Bolivier, sí, hallarlo, y se dirigía en búsqueda de otro médico. Mas, en el momento de silbar el coche, al ver la columna de gente que salía del teatro, cambió de idea. ¿Acaso entre la muchedumbre que salía pudiera encontrar, si no al célebre médico francés, a un facultativo cualquiera, pues el caso apuraba? «Adiós, Javier», dijo de paso.
Un personaje de aventajada talla, macizo, de ancha barba semicanosa, con ese tono entre familiar y cariñoso de los que tienen costumbre de encontrar una persona en salones. Deténgase, doctor, le buscaba, contestó el joven con aplomo. Acababa de toparse casualmente con el doctor Morán.